nublado con una sensación térmica de 12 grados, una temperatura máxima de 26 y una mínima de 9. Y en este momento, pasaditas las 22, tenemos 17 grados. Para mañana se anuncia un día soleado, con 26 de máxima y 11 grados de mínima. Y para el domingo también estará soleado y ya con una temperatura bastante alta, 30 grados de máxima y 13 de mínima. ¿Podemos ir arrancando ya? ¿Está preparado usted o todavía no? Bueno, vamos saludando entonces, así arrancamos rápido. Hay mucha información, como todos los días, ¿no? Así es, hay mucha información como todos los días. Realmente la oposición es muy prolífica en generar noticias de toda clase. Y bueno, como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir presentando batalla a las noticias falsas o fake news que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país, como el resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases de hoy? Bueno, ustedes saben muy bien que tenemos una cierta cantidad de frases que son inamovibles. Comencemos. Acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. Un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. Tercer frase. La empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. Cuarta frase. El ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. Quinta frase. El hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Siguiente frase. Hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo. Para los que no saben, el empresario argentino obtiene insumos al dólar oficial, remarca el precio del blue y paga sueldos en pesos. Y si tiene la oportunidad, los paga en negro. La que te desendeudó y te dio derechos no puede ser candidata, mientras que el que te endeudó y te quitó derechos no tiene problemas. Si no te das cuenta que la justicia y los medios de comunicación están en contra tuyo, vas a vivir con la panza vacía y el alma llena de odio. Siguiente frase. Escuchen bien y grábenselo bien. Perder una elección en democracia es normal. El problema es perder la democracia en una elección. Cuidado. Siguiente frase. Las 7 fases de Orwell hacia el totalitarismo. Primera fase, destruir la libertad. Segunda frase, empobrecer la lengua. Tercera fase, abolir la verdad. Cuarta fase, suprimir la historia. Quinta fase, negar la naturaleza. Sexta fase, propagar el odio. Séptima fase, aspirar al imperio. ¿Les suena alguna alarma? Lo hemos estado viviendo todos estos días cuando han puesto en tela de juicio cómo se desempeñó San Martín en la liberación de 3 continentes. Exactamente. Y ojo con eso. Insaurralde ya renunció, pero Pepín Rodríguez Simón sigue en Uruguay. Vidal sigue sin explicar cómo compró el departamento. Macri sigue sin decir qué hizo con los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Milman, que tenía una colección de gatos como asesoras, sigue siendo diputado. No somos lo mismo. Cuidado. Exactamente, no somos lo mismo. Está muy mal lo de Insaurralde, muy mal, pésimo. Pero ya renunció. En cambio los demás está pésimo también y siguen en funciones y libres, ¿no? Cuando uno, el expresidente, debería estar preso, al menos él, y habérsele incautado todos los bienes. Pero bueno, es como decimos siempre, no somos lo mismo, ni se mide con la misma vara.
a todos. Bueno, vamos a ir con las efemérides de hoy, 6 de octubre, hechos que ocurrieron en Argentina y en algunos otros lugares del mundo. La primera, de 1927, el sonido llega al cine. El cine entra en una nueva etapa con el estreno de la primera película sonora de la historia, El cantor de jazz, dirigida por Alan Crosland. Fue protagonizada por Al Jolson. Se usó el sistema Vitapone para sincronizar el sonido. La siguiente es de 1935, cuando nace Ernesto Laclau, politólogo argentino. En su obra destacan Hegemonía y Estrategia Socialista, que escribió con su esposa Chantal Mouflé, y La razón populista, cercano al kirchnerismo. Murió en 2014 en Sevilla. La próxima efeméride es de 1975, cuando sucede el atentado en Roma contra un opositor de Pinochet. El pinochetismo comete su segundo atentado fuera de Chile, después de la bomba a Carlos Prats en Buenos Aires y antes de atacar a Orlando Letelier en Washington. En Roma, 2 sicarios atentan contra el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno. Leighton organizaba a la oposición contra el régimen. Ambos se salvan, pero quedan gravemente heridos. Otra efeméride es de 1976, bomba en un avión de línea de Cuba. El anticastrismo lleva adelante su acción más sangrienta desde el fracaso de la invasión de 1961. Cubanos exiliados en Miami colocan una bomba en un vuelo de la empresa cubana de aviación. El avión despega de Barbados rumbo a Jamaica, escala previa a La Habana. Se estrella apenas levanta vuelo y mueren los 73 ocupantes. Los responsables son Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, que reportaban a la CIA. Otra efeméride es de 1983. La primera ley de aborto en España. España aprueba una ley que despenaliza de forma parcial el aborto. Se contemplan 3 causales: riesgo para la madre, malformación del feto y embarazo por violación. Los plazos para interrumpir el embarazo son de 22 y 12 semanas, respectivamente, en los 2 últimos casos, y no hay límite de tiempo si hay riesgos de salud para la mujer. Una nueva ley, en 2010, despenalizará el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación en cualquier caso, ampliando hasta la semana 22 en casos de riesgos para la mujer o el feto. La siguiente efeméride es de 1997, cuando muere Orlando Agosti, el brigadier Orlando Ramón Agosti, jefe de la Fuerza Aérea al momento del golpe de Estado de 1976 e integrante de la primera Junta Militar. Fallece a los 73 años. Un golpe interno lo había catapultado a la comandancia del arma a fines de 1975. Pasó a retiro en enero de 1979 y quedó encausado en el decreto 158, que desembocó en el juicio a las juntas. El fiscal Julio Stracera pidió perpetua para él, al igual que para Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, pero a diferencia de estos, no recibió esa pena, sino 4 años y medio de prisión, porque la Cámara Federal analizó por arma y no por junta. Fue el único condenado en el histórico juicio que cumplió toda su condena. El resto se benefició del indulto de Carlos Menem.
Y por último, una efemérides del año 2000, cuando sucedió la renuncia de Chacho Álvarez. Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia de la Nación con un discurso desde el Hotel Castelar. El líder del Frepaso acusa al gobierno de Fernando de la Rúa de no ir a fondo respecto del supuesto pago de coimas a senadores peronistas para aprobar la ley de flexibilización laboral. La Argentina se queda sin vicepresidente cuando quedan más de 3 años de gobierno y en medio de una crisis económica que crece. Bueno, además es el Día Internacional de la Geodiversidad. Sí, así es. Bueno, estas han sido las efemérides del día 6 de octubre en Argentina y en otras partes del mundo. Vamos con la música y volvemos con toda la información. Vamos. Fui llorando a casa a encontrarme con mi papá. No quería ser monaguillo en la iglesia. Algo me avisó para decir que no. La inocencia puede estallar al segundo. Él me miró a los ojos y un abrazo me dio. En su saco quedó mi última lágrima. Nos fuimos caminando, tomados de la mano, y mi alma se metió otra vez adentro. Hay quien mira y hay quien ve. Hay quien solo escucha sin oírte. Hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo. Cantaba canciones y lo fueron a buscar. Mientras le rompían la casa, él ya estaba en Uruguay. ¿Cómo en 2 horas puede entrar tanta vida o tanta muerte? El destino desde lo alto decide. En aquel tiempo duro, muchos fueron cayendo en la oscuridad de un pozo de nadie. Era difícil alumbrarle un poco el camino a alguien y que pudiera ver su estrella adelante. Hay quien huele y corre como liebre. Hay quien deja a la bestia babeando hiel. Hay quien cae también sin suerte. El destino desde lo alto decide.
segundo. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Cumbre de Granada. Damos casos hacia la ampliación. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, presidenta de Comisión Europea Ursula von der Leyen, dijo: el proceso de adhesión se basa en el mérito, no hay atajos ni acceso automático a la Unión Europea. Necesitamos hacer nuestros propios deberes para estar preparados para acoger a nuevos miembros, agregó von der Leyen. En contrapartida, no hubo acuerdo sobre la política migratoria, que encontró una resistencia en Polonia y Hungría. Los 27 miembros de la Unión Europea aprobaron la Declaración de Granada sobre temas que abordaron en la cumbre informal, como la ampliación del bloque. España. Guardacostas rescataron a 262 migrantes en 3 embarcaciones cerca de las Islas Canarias. Estados Unidos. La United Auto Workers postergó huelgas adicionales en 3 plantas de Detroit debido al avance en las conversaciones. Guerra en Ucrania. Un nuevo ataque en Kharkiv deja 2 muertos y al menos 28 heridos. La ONU repudió la agresión contra ciudadanos ucranianos, remarcando que están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Aumenta a 52 la cifra de fallecidos en un ataque en la localidad de Groza, en Kharkiv, según el Ministerio del Interior ucraniano. El Parlamento aprobó un aumento de 8.288 millones de dólares en el gasto de defensa para lo que queda del año. India. Al menos 11 personas han muerto y 120 se encuentran desaparecidas por súbitas inundaciones en el estado de Sikkim. Las autoridades estiman que las fuertes inundaciones en el estado de Sikkim afectaron a 22.000 personas. Japón. De acuerdo con el Centro Sismológico del Euromediterráneo, un sismo de magnitud 6,1 se registró el 6 de octubre en el archipiélago de Izu. Líbano. 3 reclusos y otros 16 resultaron heridos por el incendio en una prisión en Sajie. Libia. Una misión de Naciones Unidas evaluará la aplicación de las leyes electorales emitidas por el Parlamento. Mali. Un grupo secesionista que lucha por la independencia del norte del país tomó el control de un campamento del ejército maliense en la región norteña de Gao. México. El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró dudas de que el nuevo trecho del muro en Texas, pautado por Estados Unidos, se lleve a cabo. Funcionarios de alto nivel del país latinoamericano y de Estados Unidos se reunieron en la Ciudad de México
por el tráfico de fentanilo y la migración como ejes centrales. Un autobús que transportaba migrantes se estrelló en el estado sureño de Oaxaca, dejando al menos 18 muertos y varias personas heridas. Las delegaciones de Estados Unidos y de México acordaron trabajar conjuntamente contra el fentanilo, pero sin ninguna medida concreta. La cumbre estuvo marcada por el anuncio de Estados Unidos de extender el muro fronterizo de la administración de Donald Trump. Según Washington, esa extensión es una obligación presupuestal y no necesariamente supone construir más fracciones del muro. Panamá. Los presidentes de Panamá y Costa Rica instaron a sus homólogos regionales a reunirse para discutir la actual crisis migratoria. Premios Nobel 2023. La activista iraní por los derechos de las mujeres, Narges Mohammadi, gana el Premio Nobel de la Paz. Rusia, el Kremlin adelantó que podría considerar revocar su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares si Estados Unidos lo reafirma. Senegal, el presidente Macky Sall destituyó al gobierno y nombró al primer ministro Amadou Ba como jefe de la administración, anunció la presidenta en un comunicado. Siria. Las fuerzas turcas informaron que el ejército neutralizó a 26 militantes kurdos desde la noche y que destruyeron 15 objetivos. Turquía. Funcionario negó la afirmación de las fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos sobre el asesinato de 5 soldados turcos. Venezuela. El fiscal general Tarek William Saab indicó que la orden emitida es por los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, entre otros. El Ministerio Público emitió una orden de captura contra el opositor Juan Guaidó y pidió circular roja en su contra a Interpol. Venezuela y Santa Lucía firman acuerdos de cooperación. Cuba rechaza posible intervención militar extranjera en Haití. Denuncian 7 intentos de golpe de Estado contra el actual gobierno hondureño. Avalan posible suspensión de movimiento Semilla mientras se intensifica paro nacional en Guatemala. Trabajadores del sector automotriz se solidarizan con huelga médica en Estados Unidos. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, iría a juicio por un caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Gustavo Petro cuestiona el trabajo de la Fiscalía colombiana por no investigar un plan de asesinato durante su campaña electoral. El gobierno de México promete iniciar acciones legales por daños ambientales contra una minera estadounidense si no vende al Estado sus hectáreas. Rusia recalca que no ataca objetivos civiles y rechaza acusaciones de una acción mortífera en el este de Ucrania. La justicia peruana condena a 3 años y medio de cárcel al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por colusión. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para recabar mayor información, dirigirse a las señales
de Telesur, France 24 o la televisión rusa que emiten sus señales respectivas a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena se encuentra en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en las frecuencias 400 y 401 podrán sintonizar Telesur y France 24. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de Arsan. Bueno, vamos ahora con las noticias nacionales. Comenzamos con InfoSiberia. Y te digo, si vos querés recibir las noticias de InfoSiberia en tu WhatsApp, manda un mensajito al 11 32 05 88 13. 11 32 05 88 13, InfoSiberia, y lo recibirás todos los días en tu casa. Nacionales. El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, celebró que la Argentina sea una de las sedes inaugurales del Mundial de Fútbol 2030 y recibió el apoyo del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, Claudio Chiquitapia, en el predio de la AFA en Ezeiza. Con una camiseta de la selección y mirando la Copa del Mundo, Sergio Tomás dijo: esto, el fútbol, nuestro emblema, les demostró a los argentinos y argentinas que cuando queremos, podemos. Nos permitió recuperar nuestra autoestima. No somos un país de mierda. Frente a los que dicen que somos un país de mierda, el fútbol, como la ciencia, los emprendedores, algunos empresarios y los derechos humanos demuestran que no somos un país de mierda. Massa señaló que el Estado debe estar siempre presente acompañando a los clubes de barrio, porque no es un gasto, sino que es una inversión social, y resaltó que haber logrado que Argentina sea una de las sedes del Mundial es un reconocimiento a todas las instituciones del fútbol argentino y a los clubes de barrio, que con una enorme tarea deportiva y social hacen que miles de pibes estén jugando a la pelota en lugar de estar en la calle o en la droga. El Estado tiene que estar para acompañarlos. El coloquio de IDEA, un cónclave de los empresarios, organizado en Mar del Plata, concluyó hoy, sin que hayan querido asistir los candidatos a presidente, Sergio Massa, Javier Milei, ni Miriam Bregman. Sí lo hicieron Patricia Bullrich y Juan Schiaretti en el evento que empezó el miércoles. También lo hizo el actual presidente Alberto Fernández. La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo en el coloquio de ideas: va a ser un régimen laboral que tenga un 60% de baja del costo de las indemnizaciones. Ojo con eso, escuchen bien, que hoy es una espada de Damocles sobre todas las empresas. Bullrich propuso un régimen especial laboral, simplificado, barato y económico para quienes están en la informalidad y quienes tienen planes sociales. Los planes van a tener terminalidad y obligaciones. Si bien habrá grupos vulnerables como madres con muchos hijos o discapacidad que se mantendrán.
El gatito mimoso Javier Milei organizó un almuerzo con 50 empresarios también en Mar del Plata y esta vez se las agarró contra Hipólito Yrigoyen. Estamos ante lo que puede ser la peor crisis de la historia argentina. Las ideas del socialismo nos están hundiendo hace 107 años, desde Yrigoyen, resaltó. La candidata a presidenta del FIT, Miriam Bregman, dijo sobre el coloquio de ideas, al que no asistió: hoy la derecha va a tomar la leche con los grandes empresarios. El candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, propuso en el coloquio de ideas dejar de lado la grieta que cultivan el kirchnerismo y el macrismo para empezar a dialogar y promover la convivencia institucional para lograr estabilidad en la economía. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández dijo: Argentina tiene enormes oportunidades, pero para aprovecharlas debemos ponernos de acuerdo. La grieta nos ha hecho mucho daño. Parece mentira, pero lo que estoy pidiendo es unidad nacional. Luego de que Mauricio Macri coqueteara con Milei y sostuviera que los legisladores de Juntos por el Cambio debían apoyar sus proyectos en el Congreso en caso de que ganara, el diputado José Luis Espert, de Juntos por el Cambio, planteó lo que ocurrió con Macri. Es como si previo a una final Boca River, los bosteros salieran a decir: si perdemos la final el martes, les cortamos el césped a la gallina. No se puede desperfilar cuando faltan horas para jugar una final. El hijo del genocida Antonio Bussi, Ricardo Bussi, que es candidato a diputado nacional por Tucumán por La Libertad Avanza, el partido represores Friendly, planteó que la comunidad LGBTQ no debe recibir ayuda del Estado. El que decide ser travesti, que se la banque